al menos va a ser algo bastante preciso, bastante resumido. Bien, chicos, atentos, clase de historia de Perú del día de hoy. El día de hoy tenemos que ver dos temas, la República Aristocrática y el oncenio de Leguía. Esos dos temas son los que vamos a ver el día de hoy, República Aristocrática y oncenio de Leguía. A ver, vamos a ver, acá tenemos República Aristocrática, como vamos a ver dos esquemas nada más, un mapa conceptual de República Aristocrática y un mapa conceptual de oncenio de Leguía. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Estoy grabando esta pantalla, así que lo van a poder ver luego, no se preocupen. Ya, luego lo van a poder ver. Un ratito, chicos, siempre, nunca falta el que escribe. Bien. A ver, chicos, ¿qué es la República Aristocrática? República Aristocrática es un periodo que abarca desde 1895 hasta 1919. Hay algunos que lo ponen desde 1899 hasta 1919. ¿Ya? ¿Por qué se le llama así? Este término de República Aristocrática lo acuñó el historiador peruano Jorge Basadre. Jorge Basadre le pone República Aristocrática, ¿por qué? Porque él dice que fue un periodo, escuchen por favor con atención, fue un periodo en el cual un pequeño grupo de familias poderosas, de familias ricas, lograron controlar el poder en el país. O sea, el requisito para tener poder en el Perú era tener plata, ¿no? Entonces, eso, a ese grupo, a ese periodo en el cual los presidentes peruanos tenían esa similitud, que todos eran adinerados, se le llama la República Aristocrática. O sea, los aristócratas, los ricos, gobiernan el Perú durante este periodo de tiempo. Bien, es llamado así porque la oligarquía, la gente de la clase alta, mantuvo el poder, marginando a la clase media y a los sectores populares. Algo muy importante de la República Aristocrática es eso. Ahorita les voy a explicar. Bien, chicos, ustedes saben que el Perú es un país que siempre ha pasado por problemas, ¿verdad? O sea, los presidentes no suelen durar. ¿Por qué? Porque nunca falta el golpe de Estado, nunca falta la crisis política o el presidente se va. Entonces, los presidentes peruanos en el siglo XIX no duraban por toda la crisis del primer militarismo y todo eso. Pero curiosamente, luego de la guerra contra Chile y luego de que termine el segundo militarismo, entran estos aristócratas y ellos sí van a gobernar bien. O sea, hay estabilidad política, algo que nunca se había visto. Presidentes que terminaban su gobierno, ¿ya? Casi nunca se veía, eso era muy raro ver eso, pero se empezaba. ¿Ya? Acá tenemos, mira, todos tienen algunas similitudes, ¿no? Eduardo López de Romaña, primero Nicolás de Piérola, Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo y Barreda, Augusto Beleguía, Guillermo Billinghurst, Óscar R. Benavides y otra vez José Pardo y Barreda. Todos estos presidentes comparten algo muy especial, todos son de la alta clase social, de la aristocracia, son de las familias más ricas y poderosas del Perú, ¿no? Entonces, algo que debemos recordar es esto, chicos, y esto es lo principal. La República Aristocrática le trajo paz al Perú, o sea, paz política. Gobiernos que podían terminar su mandato, presidentes que terminaban su mandato, paz política. Al mismo tiempo, también la economía peruana que había, el Perú estaba en bancarrota después de la guerra contra Chile, el Perú terminó destrozado después de la guerra. Con la República Aristocrática el Perú se recuperó, nos volvimos nuevamente fuertes a nivel económico. Entonces, la República Aristocrática nos dio gobiernos estables en política, o sea, política estable y una economía buena, economía estable. Pero como siempre, nada es gratis en esta vida y obviamente que el Perú tuvo que pagar un precio. Para que el Perú tuviera paz política y tuviera una buena economía, ¿qué tuvo que pagar el Perú? ¿Cuál fue el precio que pagamos para lograr eso? Para lograr eso, tuvimos a nivel social. El precio fue social. Los aristócratas tomaban las decisiones y excluían a las grandes mayorías. De eso se trata. No te consultaba a la gente del pueblo, a los pobres, a la gente de la clase media, nadie, no tenían voz ni voto en las decisiones más importantes del país. En eso consiste la República Aristocrática, chicos.
¿no? Por eso se llama República Aristocrática. Se excluyeron a las grandes mayorías de la vida política del Perú. Las decisiones importantes solo las tomaban los amigos aristócratas, ellos. ¿En qué se basó la economía peruana? Cuando Perú perdió el guano y el salitre en la guerra contra Chile, ahora tenemos que buscar otras fuentes de ingresos. Entonces el Perú va a encontrar, por ejemplo, venta de productos agrícolas. Empezamos a vender azúcar y algodón, ¿no? El azúcar, hubo un pequeño boom del azúcar, el boom del caucho, empezamos a vender caucho, empezamos a vender petróleo, algodón, bien, la minería, o sea, todo eso, mira, todos esos recursos, o sea, se acaba un recurso como el guano y el salitre, pero aparecen más. Eso es lo bueno, que el Perú es un país muy rico en esa parte, ¿no? Y podemos reemplazar bien estos recursos que perdimos en la guerra. Empiezan a llegar inversionistas de otros países a invertir en minas, invertir en haciendas, en empresas, en bancas, en industrias, en toda inversión de extranjeros en el Perú. Empieza a haber demanda de insumos y servicios locales, se empiezan a crear fábricas, talleres y fundiciones. O sea, el Perú empieza a avanzar, es algo muy importante. ¿Cómo fue la economía durante la República Aristocrática? En primer lugar, en la costa aparecen latifundios o grandes haciendas de caña de azúcar, sobre todo, enormes haciendas de caña de azúcar. Los dueños eran pues familias muy ricas, muy adineradas, ¿no? Dueños de enormes haciendas. Bien, en la sierra estaban los gamonales, ¿no? También haciendas, pero en la sierra. Y en la selva están los varones del caucho, ¿no? Los que explotan el caucho de la selva peruana. Ya, un ratito, chicos, un ratito. Acá me está hablando el profesor Córdoba. A ver, chicos, un segundito, tengo que hacer una llamada, ¿ya? Bien. Bueno, chicos, a ver, entonces escuchen un ratito. Entonces, como les estaba diciendo, la economía peruana se mejoró bastante gracias a los nuevos recursos que pudimos pues encontrar con esto de la República Aristocrática, ¿no? La minería, las grandes haciendas en la costa, en la sierra también, y en la selva la explotación del caucho. Otro de los grandes pilares de nuestra nueva economía peruana después de la guerra va a ser la minería, ¿no? La minería, por ejemplo, los metales. El Perú es un país polimetálico, tenemos muchísimos metales. Empezamos a vender cobre, zinc, vanadio, mercurio y sobre todo el petróleo, ¿no? Tenemos grandes petroleras allá en la zona del norte, en Piura, en Tumbes hay mucho petróleo, ¿no? La zona de La Brea y Pariñas, que luego nos va a dar algunos problemas, ¿no? Eso nos va a dar unos problemas. Principales empresas que llegaron al Perú durante la República Aristocrática. La Cerro de Pasco Mining Corporation, o más conocida como Cerro de Pasco Corporation, ¿no? De Estados Unidos, que empezó a explotar las minas de Cerro de Pasco. La Northern Perú Mining, no, Norteamérica, que trabajaba en la Sierra Libertad. Bacus y Johnson, que opera en Casapalca, ¿no? Y que, bueno, en la actualidad también se dedica al rubro de las bebidas, ¿no? Encontramos en la industria también textil. La principal industria que se desarrolló en el Perú durante la República Aristocrática fue la industria textil, ¿no? Por ejemplo, están los tejidos de lana, como Santa Catalina, de lana de alpaca, de llama y de vicuña, y están los tejidos de algodón, ¿no? Como la fábrica textil de Vitarte, Progreso y La Unión, ¿no? Tenemos también Banco y Seguro, aparecen pues, destacan familias de banqueros como los Prados, los Aspíllaga, los Mujicas, ¿no?
En la industria alimentaria aparecen industrias o fábricas de cigarros, fábricas de golosinas, fábricas de fideos, de aceite, de cerveza, etcétera. Ustedes, a ver chicos, ¿quién no se ha comido un helado de Donofrio o el panetón Donofrio ya? La industria, la fábrica Donofrio llegó en esta época. De esta época data la llegada de Donofrio al Perú. Imagínense, ¿no? Desde ahí podemos ir rastreando algunas de estas grandes industrias. También tenemos servicios. Se mejoró bastante lo que es la electricidad, el agua y el transporte público. Todo esto ocurrió durante la República Aristocrática, aquí están los gobiernos, pero al mismo tiempo, chicos, ya les dije, tuvimos una buena economía, estabilidad política casi siempre, pero para eso pagamos el precio de excluir a las grandes mayorías de la vida social del país. Y eso nos trae como consecuencia movimientos. La gente protesta, movimientos sindicales y movimientos indígenas. Los indígenas buscan la reforma agraria, nadie les hace caso, a los indios les quitan sus tierras, son marginados, son tratados como bestias, ¿no? Los indios de la sierra. Mientras que los obreros también, los obreros no tienen derechos, trabajan hasta 16 horas al día, no hay ley de feriados, no hay ley de accidentes de trabajo, no hay seguro, no hay nada para los obreros. Entonces los obreros empiezan a protestar, empiezan las huelgas, empiezan las protestas, empiezan las marchas. ¿Cuál de todas es la principal demanda de los obreros? Ellos reclaman la ley de las 8 horas de trabajo. Finalmente, en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, les entregan esta ley tan importante. Se dicta por ley que en todo el Perú se trabaja 8 horas de trabajo, ¿no? Se reconoce la jornada de las 8 horas de trabajo. Entonces, chicos, todo esto es la República Aristocrática. Bien. Para el año de 1919, escuchen, el presidente José Pardo y Barreda convoca elecciones y el virtual ganador, el que iba a ganar, se veía a todas luces, era Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía es un presidente, una persona que no es del agrado de los demás aristócratas, o sea, no comparten la misma línea de pensamiento, entonces por ahí puede ser que sea verdad o no, que hubo rumores de que se iban a anular las elecciones para que Leguía no ganara. Sea como sea, Leguía no permitió que eso pase, Leguía dio un golpe de Estado y con eso termina la República Aristocrática. Leguía termina con estos gobiernos aristócratas cuando da el golpe de Estado en 1919 y comienza una nueva etapa en la historia peruana que es conocida como el oncenio de Leguía. Pero, ojo, por favor, Leguía nunca se refirió a su gobierno como el oncenio de Leguía. Leguía dijo que su gobierno se llamaba La Patria Nueva. Acuérdate, ¿cómo le llamó Leguía a su gobierno? La Patria Nueva. Nosotros le decimos oncenio. A ver, chicos, ustedes son unos inteligentísimos, Albert Einstein en potencia. ¿Por qué creen que se llamó oncenio de Leguía? A ver, esa pregunta está cantada, esa respuesta. Duró 11 años. Muy bien, gracias, Snyder, porque duró 11 años. Oye, el otro día le hacía esa pregunta a mi alumno que va a la universidad y se demoró en responder, ¿no? Ya que está grave mi alumno. Pero bueno, el oncenio le llama así porque dura 11 años, ¿no? Que él, como ya les dije, él le nombró como la Patria Nueva, ¿no? Elecciones de 1919, postula Leguía contra Andero Aspíllaga, obviamente Leguía se lo lleva de encuentro al pobre Aspíllaga, ¿no? Durante el gobierno de Leguía, ¿qué podemos reconocer? Ya sabemos, hubo un golpe de Estado con el apoyo de la gendarmería, de los militares, da golpe de Estado en Leguía. Posible fraude, ¿no? Y aparte que no tenía mayoría congresal Augusto B. Leguía. Durante este periodo de gobierno de la Patria Nueva, vamos a vivir varias cosas. Primero, vamos a vivir un culto a la personalidad de Leguía. Ojo, pregunta del día de hoy del foro. La pregunta del foro va a decir lo siguiente. ¿Por qué decimos que durante el oncenio de Leguía se vivió un culto a la personalidad de Leguía? ¿Qué significa un culto a la personalidad? Culto es, ya sabemos, a ver, es una forma de idolatrar a alguien. Leguía llegó en determinado momento, Leguía llegó a ser, vamos a ver, por acá, ahí está mejor. Leguía, chicos, llegó a ser hasta idolatrado por la gente, pero de una manera ya medio enfermiza, ¿ya? Eso es algo importante. Había un día en el año que los leguistas celebraban el Día del Carácter, que era un día en honor a Leguía. Imagínate. O sea, Leguía tenía un día en su honor que era llamado el Día del Carácter. Había una avenida con el nombre de Leguía, la Avenida Leguía.
le pusieron una serie de apodos ridículamente exagerados, como el gigante del Pacífico, el Júpiter presidente, el Huiracocha peruano. Un momento, chicos, un momentito, un momentito. Bien. Listo, chicos, estaba arreglando un asuntito con el que tenía que mandarle al profesor Córdoba. A ver, chicos. Bien. Entonces, decíamos que era un culto a la personalidad de día por eso, ¿no? O sea, avenidas con su nombre, se celebraba un día en su honor, tenía apodos exageradamente ridículos, o sea, de todo. O sea, eso nos demuestra que la gente era, o sea, se rodeó Leguía de muchos aduladores. O sea, aduladores que buscaban hacerse amigos del presidente para recibir favores. Nunca falta eso, chicos, nunca falta que cuando te va bien en la vida, siempre aparece gente por ahí interesada que buscan acercarse a ti. El día que Leguía llegó al Congreso de la República, se cuenta que los congresistas, todos, dice, se acercaron a Leguía y le dijeron, porque los congresistas siempre cuando llega un presidente, dice, la costumbre dice que le dan un regalo al presidente. Congresista, congresista. Dice que a nuestro amigo Leguía, los congresistas dicen que de regalo le regalaron su propio retrato. Le dijeron, ¿sabe qué, señor presidente? No hemos encontrado nada más digno que darle que su propia imagen. Imagínate. La Universidad de San Marcos le dio un doctorado honoris causa a Leguía, imagínate. Y Leguía nunca estudió en la universidad. O sea, yo he sufrido para sacar mi licenciatura en la Universidad de San Marcos, me he matado varios años estudiando. Y Leguía sin estudiar ya le dieron un doctorado. Ese parece a Cuña ya, imagínate, ya, que le dan títulos sin estudiar. ¿No? Imagínate, o sea, se dan cuenta, le llamaban el maestro de los próceres. O sea, eso, entonces cuando tú ves la pregunta en el foro que diga por qué decimos que en el Nación de Leguía se vivió un culto a la personalidad, muchas razones, ya sabes, se le pusieron apodos exagerados, mucha gente aduladora, días en su honor, había una avenida con su nombre, hasta las universidades lo adulaban, o sea, eso es un culto a la verdad. La figura del presidente era demasiado exagerada, se magnificaba la imagen de Leguía. Chicos, hay una ley en física. Hola, buenas tardes. Aló, aló. Entonces, a eso me refiero con respecto al culto a la personalidad durante el gobierno de Leguía. Eso ya lo más o menos ya lo sabemos. Bien, ¿qué más? Era un demócrata anticivilista, él no va con la línea de los civilistas, por esas razones que originalmente no le quisieron dejar llegar al poder. Apoyó a los sectores de la clase media, algo que Leguía rompe con la tradición de los aristócratas, de excluir a las grandes mayorías. Leguía no, Leguía al contrario, Leguía se va a apoyar en las grandes mayorías. Leguía rompe con los aristócratas y se pone más que nada a ver cómo conseguir el apoyo de la clase media y de los sectores populares. Bien, al mismo tiempo también Leguía, gran parte de lo que Leguía hizo fue gracias a que Leguía se alió, Leguía hizo una alianza con los bancos y las industrias más poderosas de Estados Unidos. Bien, chicos, entonces acá hay algo importante.
Primero les dije que Leguía era la figura de Leguía había sido demasiado exaltada, demasiado magnificada. Chicos, hay una regla, hay una ley física que dice lo siguiente. Todo lo que sube, completen la frase. A ver, complétenlo. ¿Cómo, profe, cómo? Tiene que Todo bajar. lo que sube, ¿qué sigue? Baja. Tiene que Baja. bajar. Todo lo que sube tiene que bajar, por regla, es por una ley de la física. Todo lo que sube tiene que bajar. Y en el caso de los presidentes, como Leguía, así como Leguía fue elevado muy alto, cuando Leguía caiga, su caída también va a ser muy dura, es proporcional. Así como lo exaltaron tan alto a Leguía, así también Leguía caerá muy bajo cuando llegue el final de su gobierno, ¿no? Como dice la canción, todo tiene su final y nada dura para siempre, como tu última relación. Qué sad. Bueno, ¿no? Entonces, chicos, eso es algo que tenemos que recordar. Otra cosa importante que quiero que vean es que gran parte de las obras de Leguía, ya les dije, es porque Leguía, ¿de dónde sacó el dinero? Leguía quiso hacer muchas obras. ¿De dónde sacó la plata Leguía? Se prestó plata. Nos empezamos a prestar plata de Estados Unidos, los dólares. Entonces, algo importante. Hay preguntas de exámenes de admisión como San Marcos que te dicen, durante el oncenio de Leguía, los capitales británicos en el Perú fueron desplazados por capitales norteamericanos. Inglaterra siempre fue un país que nos prestaba plata. Nosotros siempre hemos estado endeudados con Inglaterra. Pero luego de la Primera Guerra Mundial, pues Inglaterra está devastada, ya Inglaterra está en crisis. Entonces, Estados Unidos, que está muy fuerte, que es una gran potencia, empieza a comerle terreno a Inglaterra. Entonces los países que le debían a Inglaterra ahora se prestan plata de Estados Unidos y le van a deber a Estados Unidos. ¿Es peligroso que Perú se esté prestando tanto dinero de Estados Unidos? Claro que sí. Primero, ¿por qué? Porque si tú te prestas mucho dinero, te vuelves dependiente de un país, ¿a qué te arriesgas? A que lo que le pase a ese país te va a terminar pasando a ti también. Es un riesgo que corres. En segundo lugar, toda cosa que ese país te diga que hagas, la tienes que hacer. ¿Por qué tienes que hacerla? Pregunta, chicos. Cuando Perú se empezó a prestar plata a Estados Unidos, quedaba condicionado ¿a qué? A obedecer cualquier cosa que nos mandara Estados Unidos. Entonces, eso tienen que ustedes entenderlo bien, para que vean la situación complicada en la que se está metiendo el día. ¿Ya? Predominio norteamericano y autocracia, ¿no? Empieza a predominar, los dólares abundaban en el Perú, empieza la construcción de grandes obras públicas y también algunas protestas de la clase media que el gobierno de Leguía acallaba. Entramos al oncenio. A nivel político, ¿qué hace Leguía? Acabó con los civilistas, acaba con los aristócratas, ¿ya? Se cambia la constitución, después de 60 años en el Perú, se cambia la constitución a la de 1920. Con la cual Leguía empieza a perpetuarse en el poder. Con esta constitución, Leguía la empieza a manipular para reelegirse y reelegirse y volverse a reelegir como presidente. Y Leguía se convierte en un dictador civil. Se vuelve una dictadura. Hay una frase por ahí que dice, el poder corrompe. Chicos, ¿ustedes creen que el poder corrompe a las personas? Sí. El poder corrompe. Y la Sí, frase profe. el poder corrompe y el poder absoluto corrompe doblemente. O sea, si el poder te corrompe, Leguía, que tiene el poder absoluto, el poder total, porque el Congreso es sumiso, el Congreso le decía sí a todo lo que Leguía decía. O sea, que ni la mujer de Leguía le decía que sí a todo y el Congreso sí decía. Entonces Leguía tenía carta libre para hacer lo que quisiera con las leyes, con la Constitución. Por eso dice, si el poder corrompe, en el caso de Leguía, el poder absoluto corrompe doblemente, ¿no? Y Leguía, pues, se volvió loco de poder, ¿no? Y eso hizo, pues, finalmente que se reeligiera una vez, se reeligiera dos veces, y eso también termina luego precipitando su caída, ¿no? En el aspecto, entonces ya sabemos, en el aspecto político que eso Leguía cambia la constitución, ¿para qué? Para perpetuarse en el poder. En el aspecto internacional, Leguía va a firmar un tratado bien polémico, el Tratado Salomón Lozano con Colombia. Con este tratado, Perú le regala a Colombia el trapecio amazónico, que es una parte de la selva que está en la frontera entre Brasil y Perú, ¿no? Entre Brasil y Perú hay una zona llamada el trapecio, porque tiene la forma de un trapecio, el trapecio amazónico. Y Perú, de buena gente, le regala ese espacio a Colombia. ¿Por qué le regala Perú ese pedazo a Colombia? A ver, ¿cuál era la finalidad? Primero que nada,
Al darle ese espacio de selva, Perú le está entregando a Colombia salida al río Amazonas. El río Amazonas es un río que es propiedad, o era propiedad, solo de Perú y Brasil. Cuando Leguía hace esto, cuando Leguía le da el trapecio amazónico a Colombia, le entrega una salida a Colombia al río Amazonas. ¿Ya? Eso no es lo peor. Lo peor no es que le hayas dado salida al Amazonas. Lo peor es que dentro del trapecio había una ciudad de peruanos que eran peruanos y de la noche a la mañana se volvieron colombianos. Imagínate, te duermes peruano y amaneces colombiano. La ciudad de Leticia. Había una ciudad de peruanos llamada Leticia y que de un día para otro resulta que ya no eran peruanos, ahora eran de Colombia, ahora eran colombianos. Y los leticianos nunca aceptaron eso, ellos eran peruanos, ellos querían regresar al Perú y eso luego en los años siguientes nos va a llevar casi a una guerra con Colombia por la cuestión de Leticia. Acuérdate de eso para la próxima clase. Entonces, Tratado Salomón Lozano. Le entregamos el trapecio amazónico, salida del Amazonas a Colombia, y también pues está la cuestión de Leticia. ¿Qué pasa con Leticia? ¿Por qué Leguía hizo esto? Por ahí dicen, está por confirmar, pero probablemente puede ser, que Estados Unidos quería compensar a Colombia, creo que por la cuestión de Panamá, y Estados Unidos le ordenó a Leguía que le entregue el trapecio amazónico a Colombia como compensación. O sea, imagínate. Y por eso les dije, que Leguía se esté prestando tanto dinero de Estados Unidos, a la larga te vuelve dependiente. Vas a tener que hacerle caso en todo lo que te digan. Estás amarrado ya. Estás endeudado. ¿Qué le vas a decir? ¿Te vas a negar? Si estás endeudado. Tienes que obedecer nada más. Está luego el tema del laudo de París. La IPC, International Petroleum Company, era una empresa norteamericana que se estaba llevando el petróleo del Perú sin pagar los impuestos correspondientes. Entonces, el Perú demandó a esta empresa norteamericana y Leguía dijo, yo voy a arreglar el problema. Y se fueron a París con la empresa y firmaron un acuerdo llamado el Laudo de París. Y en el Laudo de París, en vez de que Leguía le cobre a la empresa lo que no nos debe, le termina entregando en concesión las petroleras. O sea, en vez de cobrarle, en vez de eso, perdemos. Prácticamente le terminamos regalando las petroleras a esta empresa. ¿Por qué? Otra vez, es una empresa norteamericana. Leguía no va a ir en contra de los intereses de los norteamericanos en el Perú. Eso tienen que entender los chicos muy claro, ¿no? Entonces, ahí ya vemos cuál es el problema de depender económicamente de otro país como Estados Unidos. Está el tema de Chile, Tratado Radagamio Figueroa Larraín, o más conocido como el Tratado de Lima. A ver, chicos, háganme recordar. Cuando termina la guerra entre Perú y Chile, perdimos Tarapacá, ¿verdad? ¿Qué pasó con Tacna y Arica? A ver, en el Tratado de Ancón con el que se firmó la paz con Chile, ¿qué decía el tratado sobre Tacna y Arica? ¿Cómo se iba a arreglar eso? A ver. De que Tacna y Arica iban a pasar a Chile durante 10 años y después de 10 años el mismo pueblo decidiría a qué El país mismo pueblo, excelente, pertenecería. Elías, excelente, muy bien. El pueblo iba a decidir después de 10 años a quién querían pertenecer, si a Chile o a Perú, y el que ganaba le iba a pagar al que perdía. En eso se había quedado. La cuestión es que estamos hablando de 1883. O sea, para 1893, para el gobierno de Cáceres, debieron haber hecho la consulta. Pasaron 10 años, pasaron 20 años, pasaron 30 años, 40 años, casi 50 años después, y no se había resuelto esto porque Chile no quería. Chile no quería arreglar este problema. ¿Por qué? Porque Chile quiere quedarse con Tacna y Arica. Finalmente, cuando Leguía quiere arreglar este problema, lo único que se da cuenta es que en Arica ya no hay peruanos, ¿ya? O sea, que Arica está perdida. Los chilenos han encargado de eliminar a todos los peruanos de Arica, pero en Tacna todavía hay peruanos que resisten. Por lo tanto, la solución salomónica, que Tacna regrese al Perú, pero que Arica se quede con Chile. Y de esa manera se firma el Tratado de Lima, con el cual Tacna regresa al Perú, pero perdimos Arica para siempre, ¿no? Por eso es que a Tacna, chicos, se le conoce como la ciudad heroica, por haber aguantado tantos años el cautiverio o la cautividad en Chile. Bien, a nivel económico, ya sabemos, predominio del capital norteamericano, nos emprestamos dinero por más de 145 millones de dólares y se firma el Laudo de París, donde Perú demuestra que está sometido a Estados Unidos al entregarle las petroleras a la IPC, ¿no? No pudimos hacer nada por defender nuestros recursos porque estamos con las manos atadas. En el aspecto social, Leguía reivindica al indio. La República Aristocrática, los aristócratas habían marginado al indio. El indio era tratado, como dije, como un animal, una bestia. Leguía no, Leguía los reconoce.
Leguía los reconoce, firma una ley en la que legaliza las comunidades indígenas y va a crear el Día del Indio. ¿Qué día se celebraba el Día del Indio en el Perú? El 24 de junio. Chicos, ¿qué se celebra en la actualidad el 24 de junio en el Perú? ¿Mm? A ver. Día del casino. Muy bien, Brenda, el Día del Campesino. Originalmente recuerdo entonces que se llamaba Día del Indio, que luego Velasco le cambió el nombre a Día del Campesino. Pero el problema es que lo que Leguía hacía con una mano, con la otra mano la deshacía. Leguía con una mano favoreció a los indios, les creó un día en especial para ellos, y con otra mano firmó la ley de la conscripción vial, o más conocida como la mita republicana. Con la ley de la conscripción vial, que hizo Leguía, dio la orden de que todos los varones de 18 a 50 años se vayan a trabajar haciendo caminos y carreteras, porque estamos en la era del automóvil, necesitamos carreteras y caminos en todo el Perú. La ley era para todos los varones. ¿Tú te imaginas, ustedes chicos se imaginan a un Candamo, a un Larco, a un Gildemeister, a un Aspíllaga? ¿Se imaginan ustedes a esos chicos de la alta sociedad yendo con su lámpara a hacer carreteras? ¿Te imaginas a un chico miraflorino yendo a cobar huecos haciendo carreteras? En la vida, ¿sí o no? ¿Quiénes terminaron yendo a hacer las carreteras? A ver, díganme ustedes. ¿Quiénes cargaron con todo el peso de hacer estas obras? Los indios, profe. Los indios, los pobres, la clase media, ¿no? Y eso, entonces, por eso digo, con una mano Leguía favorece a los indios y con la ley de la conscripción vial los terminó perjudicando porque ellos fueron los menos favorecidos, los que tuvieron que cargar con toda esa responsabilidad, ¿no? La ley de la conscripción vial o la llamada mita republicana. Y finalmente asciende la clase media al poder. ¿Cómo termina el gobierno de Leguía? Año 1929. ¿Qué ocurrió en ese año? Primero que nada, que Leguía ya se había hecho reelegir otra vez. Condenado de Leguía se había hecho reelegir, aunque con fraude, obviamente, de manera fraudulenta se había hecho reelegir Leguía y la gente ya estaba cansada también de Leguía después de tantos años en el poder. Y ocurre un acontecimiento. En Estados Unidos ocurre el crack del 29. La bolsa de valores de Nueva York se desploma, se hunde la economía de Estados Unidos. Chicos, pregunta, háganme recordar lo que les dije hace un rato en la clase. ¿Qué pasaría si se hundía la economía de Estados Unidos? ¿Qué iba a pasar? ¿Cuál va a ser el efecto que iba a traer eso? A ver, les acabo de decir hace un ratito. Al desplomarse la economía de Estados Unidos, todos los países que tuvieran relación económica con Estados Unidos se iban a hundir junto con él. O sea, cuando se hunde el barco, se hunden todos. Y Perú dependía de Estados Unidos. Por lo tanto, si Estados Unidos se está hundiendo, Perú también se va a hundir. Y de un año para otro, la economía peruana se desploma, se despidieron a millones de personas en el Perú, perdieron sus trabajos, quebraron empresas, y eso hizo que la gente, ante esa crisis, la gente pida la cabeza de Leguía, ¿no? Leguía ya no podía permanecer en el poder ante la crisis, empezaron las huelgas, las protestas, y finalmente Leguía, ante esa situación, pues Leguía trató de aferrarse al poder hasta que desde Arequipa, escuchen y acá termino, desde Arequipa se levantó Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Un coronel de ejército, coronel Luis Miguel Sánchez Cerro, se levanta y da un golpe de Estado. Da un golpe de Estado, ¿no? De los militares para sacar a Leguía del poder. ¿Qué hace Leguía? Leguía simplemente dice, ¿sabe qué, muchachos? Bueno, ya que los militares están que se meten, mejor yo me voy de acá, agarra su barco Leguía y se va a Europa, ¿no? Renunció a la presidencia, convocó elecciones y él se fue tranquilito a Europa. Lo que no contó Leguía es que Sánchez Cerro llegó primero a Lima y mandó a la Marina a capturar a Leguía. Lo capturaron, lo regresaron a Lima y lo enjuiciaron a Leguía. Y a él y a todos sus allegados, y lo juzgaron y lo hallaron culpable de enriquecimiento ilícito, ¿no? De varios delitos, y finalmente Leguía lo encierran, lo condenan a pasar a purgar prisión, lo meten a la cárcel. Lo encerraron en el Panóptico de Lima, ¿ya? Y ahí dice, la historia nos cuenta que cuando Leguía cae en prisión, un montón de turbas de gente empezaron a entrar a la casa de Leguía, la saquearon, se robaron todo, igual de sus principales allegados. Por eso les dije yo, chicos, así como Leguía había sido elevado demasiado alto, así también su caída fue
bastante dura. ¿Cómo terminó Leguía? Encerrado en una prisión solo, sin que nadie salvo su hijo que lo iba a visitar. Al año siguiente, Leguía enferma gravemente en la prisión y termina muriendo, ¿no? Así finalizó la vida de este presidente tan polémico, Augusto B. Leguía, que yo creo que hay cosas importantes que hay que reconocerle de Leguía. El Perú cambió bastante a partir de él, pero en otras cosas también hay cosas que se le tienen que cuestionar bastante a este presidente. Bien, chicos, entonces así fue el final de Leguía y comienza una nueva etapa en la historia peruana. Ha terminado el oncenio de Leguía y ahora comienza el tercer militarismo en el Perú. Con eso estoy terminando esta clase. Hoy día tienen la tarea, les voy a mandar a que investiguen qué fue el centenario. Chicos, estamos a un año de celebrar el bicentenario. En el oncenio de Leguía se celebró el centenario de la independencia. Ya lo vamos a conversar luego, van a investigarme qué fue el centenario, qué regalitos nos trajeron al Perú, le dieron muchos regalos, me van a decir qué regalos le dieron al Perú. Y chicos, luego les mando todos los materiales, las indicaciones, y por favor entren al foro Cubicol para poder desarrollar lo que les voy a dejar por ahí. Chicos, ahora sí, nos vemos.